tenemos 5 meses de las cosas que se están haciendo. ¿De qué te sientes orgulloso de la reforma laboral que se aprobó? ¿Cuáles son las partes que tú dirías, a ver, yo siento que hicimos bien esta tarea? De dos cosas. De la flexibilidad que hoy se pueden encontrar buena parte de aquellos que están sujetos a la reforma laboral para la contratación, sin haber lastimado los derechos de los trabajadores. Claro. Hoy que le dimos flexibilidad, no cancelamos los derechos de los trabajadores y estábamos muy tentados a caer en los radicalismos. Aquellos de la derecha que exigían cero derechos y garantías para los trabajadores y aquellos de la izquierda que decían ni un paso atrás en esto de que los empresarios no deben de tener ninguna consideración y flexibilidad en la contratación. Yo creo que hoy tenemos una reforma laboral flexible, pero que cuida los derechos de los trabajadores. ¿Qué te hubiera gustado ver a ti en lo personal o particular que no terminó viéndose en esa reforma laboral? En la laboral, pues quizá haber profundizado un poco más en la transparencia en la que inevitablemente vamos a caer. De la ley de amparo, ¿qué sientes con esta ley de amparo que básicamente fue una gran piedra de toque el cambio tan radical que se le hace a la no suspensión de amparo a los concesiones públicas y sus repercusiones hacia... Creo que ahí ¿de qué estamos hablando en la ley de amparo? A ver. A concesiones públicas que no tendrán el derecho a la suspensión, sí al amparo. Ahí claro, se equivocan algunos que dicen que no tienen derecho al amparo y que quedan en indefensión de ninguna manera. Tienen derecho al amparo como también lo tienen el derecho aquellos que son tenedores de un permiso como el de juegos y sorteos. Claro. Pero lo que no van a tener derecho es a la suspensión. Yo creo que la ley de amparo trae eso y muchos otros temas que son muy positivos. ¿Cómo cuáles? Como el llevar el derecho que puede tener un tercero cuando un amparo se resuelve en beneficio de una persona y no estaba sujeto a que ese criterio fuera aplicado al que no acudió al amparo. O sea, hoy en día lo que va a suceder es que si tú vas en alzada hacia la corte en un amparo y lo ganas, podrán ser beneficiarios todos los que se encuentren en tu misma circunstancia. Entramos al territorio de espinoso de la educación, un tema que también durmió por muchos años el sueño de los justos, y de pronto tenemos hoy una iniciativa en donde se promueve todo un replanteamiento de un modelo, sobre todo en lo que representa la preparación del maestro, ¿sí? Y los derechos que tienen los educandos, de tener una mejor educación, con maestros más preparados, con evaluaciones. ¿Qué nos dices de toda esta reforma? Que fue una idea bien concebida. ¿Y por qué reforma constitucional? Yo estoy más que convencido que hay que profundizar cuáles son las razones y las causas, más allá de aquellas que aparentemente duras son de carácter superficial. Porque todos quieren hacer un referencial hacia el sindicato, que es el principal problema de la falta de calidad educativa en México. Yo estoy más que convencido que sí es cierto. Ese sindicato, como algunos otros, han cometido ciertos excesos que no hay que permitir, sino que hay que reencauzar, pero la solución no es liquidando el sindicalismo en México. Claro. El sindicalismo es bueno, es noble, hay que protegerlo, pero también hay que encauzarlo, sobre todo en términos de transparencia y evitar que su autonomía genere abusos y opacidades que son las que hoy censura mucho la gente, los mexicanos. Pero el tema de fondo, y por eso era necesaria una reforma constitucional, es que para que lo acepten todos, teníamos que hacerlo tan obligatorio como lo que sucedió. No obstante, que aquí en la ley secundaria debemos de reconocer que tenemos muchos años avanzando en la formación del personal docente, o sea, los maestros, con un objetivo que ya debimos haber superado hace mucho tiempo. Las normales en el país, los sistemas de educación de los educadores, estaba proyectada simplemente para acabar con el analfabetismo, no para impartir conocimiento y sabiduría.
Entonces, si hoy quieres, a través de una reforma como esta, exigirle a los maestros que den conocimiento y sabiduría cuando ellos fueron preparados en sus aulas para acabar con el analfabetismo solamente, pues estaremos cometiendo una injusticia. Por eso era importante que la reforma constitucional aterrice respetando derechos de los trabajadores. Es una gran mentira el que se les va a correr, que se va a privatizar. Lo único que va a suceder es que esos maestros, para poder ascender de aquí en adelante, deberán de estar sujetos a procesos de capacitación para que capaciten, y los que no den ese ancho permanecerán en el lugar en donde se encuentran, sin promoción mayor, como sucede en cualquier otro ámbito de la vida, en donde si tú te superas, alcanzas un estadio superior también en tu bienestar. Manlio, se juntó esta reforma educativa que se planteó y se aprobó con semanas posteriores en las que la líder sindical, Elbester Gordillo, fue pues aprendida por cuestiones relacionadas con el manejo de los fondos del sindicato y sus destinos. ¿Hay algo que tú veas dentro de todo esto que la reforma haya contaminado esta captura de la líder magisterial, o ves algún elemento de corte político en esta acción que podríamos decirlo que era pues largamente esperada por ciertos círculos antagónicos a Elbester, pero que nunca se había logrado hacer y que finalmente se hizo? Ramón Alberto, a mí me gusta hablar de lo que sé y de lo que conozco. Claro. En este caso, mi función específica como legislador, como diputado federal, como coordinador de la bancada más grande en la Cámara de Diputados, que es la del PRI, me tocó solamente llevar un análisis a fondo de la reforma constitucional en materia de educación, las modificaciones al tercero constitucional, convencido de que estábamos haciendo lo que más le convenía al país. Y no conozco a detalle, no obstante he leído mucho de lo que ha aparecido sobre el proceso judicial que se sigue en contra de la maestra. Pero podría decirte algo, tan es cierto lo que estoy manifestando, que días antes nosotros habíamos hecho una invitación por escrito, tanto a ella como al secretario general, para que fueran a la Cámara de Diputados y estuvieran con la bancada del PRI y les escucháramos sus preocupaciones, sus dudas sobre lo que era el contenido y el espíritu de la reforma constitucional, y que ahí resolviéramos en buena parte cómo caminar en la construcción de la ley secundaria. Esta invitación todavía la mantengo, porque no era específica y personal para una persona, para alguien, sino era para el dirigente o la dirigente del sindicato de maestros.